Bueno, bienvenidos un día más a un podcast nuevo del Caminante Solitario y hoy tenemos a un invitado muy especial que es Luca. Hola. Bueno, hoy es un podcast distinto a los anteriores, no es tan formalizado, tan cerrado en un tema, ¿no? Es un poco más amplio, más libertad, ¿no? Más natural, ese es el tema, ¿no? Como el fondo que está justo aquí, o sea, es naturaleza pura, ¿no? Un poco ordenado, ¿no? Pero... Un poco demasiado ordenada esta parte, pero sí. Y nada, pues bueno, cuéntanos un poco quién eres, un poco a lo que te dedicas si quieres y tu idea de estar en el podcast, ¿por qué ha sido? Pues a ver, mi idea de participar para empezar es por ti, porque me gusta lo que haces, me gusta cómo hablas, me gusta lo que comunicas y lo que trasladas. Muchas gracias. Y porque al final, charlando, han salido solo los temas que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con pues, la adaptación del hombre a su entorno y cómo vivimos con respecto a la naturaleza que nos rodea. Todo parte de una idea de necesidades físicas, sensoriales que he tenido siempre. Yo crecí en un sitio en el que había mucho campo porque era una urbanización en construcción y todo alrededor era campo. Porque tú eres de Italia. Yo soy italiano. Claro. Sí. Y en Roma crecí en una urbanización, de los años que estuve allí, que era nueva de recién construcción y detrás era puro campo. Y yo salía por la mañana, desaparecía en el campo ahí perdido, y ¿no? volvía cuando oía a mi madre llamar para ir a comer. Y a partir de ahí desapareció para mí el campo. Empecé a vivir siempre en ciudad y siempre tenía ese gusanillo tremendo que me llamaba la atención, recolectando bichos, metiéndolos en casa, con desesperación de mi madre. Y con los años, igual que muchas otras cosas que fui decidiendo por mi cuenta, pues a pesar de tener muchos vínculos con la urbe y con la ciudad, con lo que es normal, ¿no? La vida social normal, sí. Pensé que había llegado el momento de poder cambiar un poquito las cosas y empezar a sentir lo que necesitaba mi cuerpo, mi mente y toda tu alma, ¿no? Exactamente. Sí. Y yo siempre lo relacioné con lo verde. Yo desde Algete, que he estado 12 años viviendo allí, siempre lo he basado en tener macetas con cosas para comer, con Claro, hierbas. pero es un tema complicado, o sea, muy curioso el tema, pero muy difícil de entender, ¿no? Porque al final, me refiero, tú estás en un mundo natural desde pequeño, ¿no? Que te llamaba, ¿no? Algo por dentro te decía, ven, ¿no? Digamos. Totalmente. ¿No? Algo así como que te impulsaba a estar allí. Sí. Pero ¿tú qué sentías cuando estabas en ese mundo natural? ¿Libertad? ¿Sentías Claro, para pasión? mí ¿Qué sentías? estar en el verde, yo recuerdo, mis mayores recuerdos de felicidad cuando era pequeño eran los paseos por los bosques que me daba con mis primos cuando íbamos al monte, la recolección en primavera y en verano de todos los bichos, grillos y compañía en botes para pasar horas observándolos y jugando con ellos. Como trasteando, ¿no? Mirando a ver Comiendo cómo... hormigas delante del colchonero de una casa que tenía 1000 hormigas y íbamos a pillar allí para pasar el rato, probábamos las hormigas a ver que sabían, un poco asqueroso ya. Sí. Y luego la sensación de que cuando yo estaba en sitios donde había naturaleza, donde había verde, donde podía meter las manos en la tierra, donde podía ensuciarme un poco con el mundo. Me sentía mejor, sentía... Y luego se verifica, ¿no? Que hay un montón de elementos químicos que cuando estás en medio del verde te hacen estar mejor. Y sobre todo la sensación de que cuando tú observas un fenómeno de la naturaleza, como es el crecimiento de una planta cualquiera, estás viendo el proceso de una vida. Completamente, es ¿Vale? una metáfora. Dentro de cada planta tiene su forma de supervivencia, su adaptabilidad, cómo se gestionan las inclemencias del tiempo, las agresiones externas, y tener la posibilidad de vivirlo día a día, despertarte por la mañana y pisar tierra y ver lo que está pasando de un día a otro, a mí siempre ha sido algo fascinante. Este tema es muy importante porque es todo muy sensitivo, ¿no? Y hoy día, ¿no? Justamente has dicho esto, que hay, pues eso, una vida automática, ¿no? Llena de trabajos, estrés, agobio, que es comprensible porque al final la gente pues, necesita sobrevivir de alguna forma, ¿no? Por supuesto. Pero claro, nos han enseñado a estar encerrados en una habitación, tener miedo, incluso, ¿no? A lo que es natural. O sea, hay gente que tiene miedo que yo no me meto con nadie, pero es verdad. Gente... No hace falta meterse con nadie, pero es verdad que hay mucha gente que detesta a los bichos, todo le da miedo, los bichos, piensa que todo le van a hacer daño. Se sienta ahí, tiene miedo, se pincha con las espinas del rosal y le asusta, o sea... Pero claro, llega un punto en el que al final eso va dentro de nosotros, ¿no? Yo creo, lo que es el mundo natural, desde toda la existencia del ser humano, ¿no? Sí. Es como algo por dentro. Yo me siento muy identificado contigo en ese sentido porque igual... Me alegro mucho. Sí, es que me encanta, o sea, me encanta perderme horas por ahí por el monte, ver cómo crece la planta, ver cómo un bicho está por la hoja andando,
¿por qué hace eso? ¿No? O sea, ese tipo de curiosidad natural, yo creo que viene dentro de nosotros intrínseca, ¿no? Un poco, pero que claro, yo creo que con el día a día también nos lo van matando un poco y no somos conscientes tampoco de ello. Al final pues generamos como rechazo a eso que no sabemos, ¿no? Que desconocemos o que tenemos el miedo. Y luego la falta de control. Claro, la falta de control también de eso. Porque claro. el ser humano está acostumbrado a controlar. Entonces, una de las cosas que a mí me desquicia y me pone enfermo es que nos consideramos que somos los más inteligentes del planeta, según qué inteligencia es muy cuestionable, porque si nos fijamos en las costumbres que tienen de sobrevivir los animales, sí, son infinitamente superiores a las nuestras en muchos casos extremos. 100%. Pero nosotros hemos decidido que para vivir en este planeta lo único que podemos hacer es controlarlo. Claro. Y tener máximo control, modificarlo a nuestro gusto para conseguir lo que nosotros queremos. Se supone que es el ambiente en el que vivimos, pero no lo cuidamos. Lo que hacemos es explotarlo. Para conseguir más. Para conseguir más, ¿no? Y hacemos lo mismo luego con el ser humano. El ser humano podría hacer muchas cosas, pero al final está sujeto a un montón de obligaciones y esas obligaciones parece que son siempre más. Claro. Siempre más ataduras que le prohíben disfrutar o por lo menos ser plenamente, ¿no? Y lo que queremos es hacer muchas cosas. Dentro de ese no mundo, ser ni claro. sentir, sino hacer muchas cosas, ¿no? Así es. Sigue siendo muy válido el ejemplo de la persona hiperocupada que no tiene un momento tranquilo, que está todo el rato con el móvil, que está sin parar con 1000 compromisos. Esa persona tiene éxito, va bien, porque está liadísimo o liadísima. Y el problema es que sería todo lo contrario. Pobrecito mío, que está con tanta que cosa. no tiene un rato para dedicarse a pensar en pajarillos o en lo que sea. En es nada. que el problema es que no tenemos tiempo. Entonces, estamos rodeados, por ejemplo, de maravillas, pero no las observamos porque la mayoría de las cosas que vemos que no son controladas por nosotros, que no son verduras, el calabacín que hemos plantado, el rosal, ¿no? Todo el resto es mala hierba, lo hemos llamado mala hierba y lo hemos eliminado. Una de las cosas más graves, yo me ocupo de salud, yo soy acupuntor, masajes, medicina china, etcétera, etcétera, y me preocupa la salud de la persona, ¿vale? Claro. Una de las cosas más importantes de la salud es el entorno, que es el que condiciona tu bienestar. Muchísimo. Hablamos de muchas formas de terapia, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta que estamos, por un lado, planteando terapias y, por otro, viviendo en un mundo que es cualquier cosa menos saludable para nuestra cabeza. Muchísimo. Y seguimos insistiendo en un modelo que nos está sacando jugo sin tener opción a tener un poco de aire. Decir, ¿qué cojones es esto? No, o sea, están explotándonos, ¿no? Están explotándonos. Claro, entonces, de la misma forma en la que nosotros explotamos el suelo, no nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas que hemos decidido eliminar, porque se supone que son malas hierbas, pues viviendo cerca de ellas te das cuenta que la mayoría de las hierbas que eliminamos casualmente son plantas medicinales. Y buenas. Y de las mejores que hay, porque al ser espontáneas tienen toda la energía, ahora nos vamos a meter en terrenos así muy metafísicos, pero tienen toda la energía de la tierra, no porque la has plantado tú, sino porque era el mejor sitio para que esa planta se desarrollara. Pues que esto es muy, muy importante, sí, sí. Y no solo, sino que si tú te detienes un momentito a seguir los ciclos del año, las diferentes temporadas, y vas observando, en vez de llegar a arrancar todo y desbrozar todo, porque fuera esto que no me gusta, porque todo esto no lo he puesto yo. Es feo. ¿No? Es feo, no es ordenado. Claro, no está ahí colgadito, entonces lo quito. Claro. Lo rompo, lo destruyo. Pues ¿qué ocurre? Resulta que si tú estás atento a lo que sale en temporada, busques información y, obviamente, con buen criterio, te lo tomas, lo comes, lo ingieres o haces infusiones, casualmente esa planta de esa temporada trata las sintomatologías que nos afectan como humanos en esa temporada. Efectivamente. Si nosotros viviéramos un poquito más cerca de la naturaleza y más pegados al suelo, en vez de estar todo el rato exigiéndonos más, igual nos detendríamos un momento a decir, a ver, antes de arrancarlo, lo que voy a hacer es mirar si sirve o no sirve, de qué sirve. ¿Y qué es eso? ¿Para qué vale? Un antihistamínico. Claro. Mira, ahora acabamos de pasar la primavera, bueno, estamos en ella, en esta loca primavera. Hay un montón de plantas que son antihistamínicas y solo salen en esta temporada. Y la no gente es no casualidad, sabe. De la misma forma en la que casi siempre donde hay una ortiga sale al lado la planta que cura la irritación de la ortiga. Es decir, ese equilibrio nosotros lo hemos perdido porque nos hemos alejado. Sí. Y porque hemos decidido justamente que el control lo teníamos que tener nosotros sobre todo. Y el control las semillas son de cierto tipo, tienen ciertas temporadas, valen para un año, no para otro. Y entonces así tenemos el tomate perfecto para que el mundo diga qué rico el tomate, qué grande, qué gordo. A ver, hay tres cosas que yo creo que son... 25.000, sí, pero tres cosas importantes de las que has dicho. Una sería, no sé si os habéis fijado alguna vez por la calle. Vamos andando, ¿no? Por la calle típica de coches, de aparcamientos,
de que ponen por ahí un árbol perdido, ¿no? Lo plantan por ahí diciendo que ya hay oxígeno, ¿no? Lo dejan ahí. El pulmón verde hemos puesto. Claro, ya está, ¿no? Pero claro, lo curioso de lo que has dicho es que la naturaleza no se puede controlar. Queremos controlarla, ¿no? O sea, y más bien creemos que estamos controlándola, pero es falso. O sea, es una ilusión que nos estamos subyugando más que controlar. Claro, porque justamente es lo que digo. En la calle todo asfaltado, todo bien, empiezan a brotar plantas. ¿Por qué? Porque se la suda, con perdón, lo que nosotros hagamos. O sea, ellas son libres, tienen libertad, tienen una capacidad superior a nosotros, pero ellas no nos corrompen. Al contrario, nos ayudan, ¿no? ¿Conoces a un tal Mancuso? Mancuso. Mancuso es un maravilloso biólogo italiano. Que justamente hablando de las ciudades y de los árboles, un día se planteó la cuestión de cómo es posible que tengamos árboles plantados en las calles de las ciudades. De forma sistemática, además, que están no colocaditos. solo de forma sistemática, sino que nosotros nos imaginamos que está plantado en tierra, porque le han puesto tierra alrededor. Pero en realidad ese árbol no tiene sustrato. Es decir, debajo de ese árbol lo que más hay es cemento, tuberías de la ciudad, etcétera, etcétera. Lo increíble es que ese árbol, a pesar de todo, consigue encontrar la forma de llegar a su alimentación y sobrevive. Claro, ¿sobrevive cómo? La mayoría de los problemas que hay a veces con daños en la ciudad por inundaciones y cosas así, pues hay veces es que es una raíz que tiene una fuerza descomunal, se ha cargado unas cuantas tuberías y necesita, tienen que intervenir. Y muchas veces cuando un árbol enferma, en realidad no es que esté enfermo porque, pobrecito mío, le ha entrado un jamacuco, sino porque abajo le están destrozando. Efectivamente. Y no nos olvidemos que si tú miras el mundo desde la perspectiva del horizonte hacia arriba, que es como miramos nosotros, vemos un árbol y decimos, o un árbol o un arbusto, y decimos, mira qué bonito es. Todo verde con Pero hojas. es que todo lo que vemos arriba se multiplica hacia abajo. Claro. Lo mismo que hay arriba lo tenemos en el subsuelo. Entonces, imagínate un pino o un árbol como este, lo que debajo está haciendo, hasta dónde llega, las raíces, y cómo necesita todo un submundo y un universo de vida para alimentarse, cuidarse, tratarse enfermedades. Que eso va muy conectado con lo que también has dicho, que depende de la zona en la que lo plantes, puede crecer mejor o peor. Y eso también va relacionado con las personas. O sea, quiero decir, si una persona está... Somos lo mismo. Claro, es justamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros hablamos, ellos no. Ellos están en silencio, pero bueno. Se está descubriendo ya que lo de la comunicación que no existe entre las plantas no es del todo cierta. Si tú piensas que entre cada planta que hay aquí ahora mismo, y esto es zona ajardinada controlada a lo inglés, ¿vale? Todas las plantas que hay aquí ahora mismo están hablando entre ellas. Nosotros no nos enteramos. Eso es verdad. Porque consideramos, como siempre, que lo humano es superior, entonces el habla es esto, es entenderse. Y no entendemos que la comunicación muchas veces es simplemente cuidar desde el silencio, o cuidar desde la intuición. También. Entonces las plantas debajo del suelo están constantemente en comunicación, hay un micromundo maravilloso que deberíamos explorar y conocer un poco más, porque no lo conocemos. Pero es que no nos dan permiso, porque entre otras cosas, ¿por qué? Porque como tenemos que controlar el suelo, lo que hay debajo nos da igual. Cuando tratamos el suelo hay que mover la tierra. Claro. Es como ley divina, o sea, no se puede mover de ahí. Yo llevo aquí 3 años y medio, todo campesino que ha pasado por aquí se ha metido conmigo porque no remuevo la tierra, no paso el tractor, no paso el arao, y mi razonamiento es muy sencillo. Yo tengo un universo que se ha creado durante años debajo, en el subsuelo. Efectivamente, que es lo que no se ve. Yo, con mi arrogancia de humano, voy a meter un tractor que va a levantar todo el suelo, va a dar la vuelta a lo que estaba debajo, a la oscuridad, en el silencio, y lo va a quitar, humedad. Lo voy a poner boca arriba, a la inclemencia del sol, del viento, de la lluvia, etcétera, etcétera. Todos los microorganismos que necesitaban oscuridad, humedad, mueren. La vida arriba muere, pero es que lo de abajo también, porque estamos enterrando lo que necesitaba luz. Claro. Entonces se supone que ese procedimiento para salvar y mejorar las condiciones del suelo es muy contestable. Sí. Pero eso lo hacemos también con el ser humano, al mismo tiempo. La salud no se considera a nivel global. Cuando estás enfermo se trata de una patología. Ahora, menos mal, estoy empezando a escuchar de la comunidad científica eso de cada ser humano tiene sus características. No podemos seguir tratando las patologías. No, de eso deberíamos tratar al ser humano. ¿Vale? Claro. Entonces, cuando nosotros ponemos una planta, diciendo, esta la quiero aquí, y la planta muere,
lo más probable es que no es que lo hayamos hecho mal, sino es que esa planta no iba ahí. Claro, es justo eso. Y de ahí la importancia de ver lo que hay alrededor. Efectivamente. Porque observando sabrás qué plantas pueden surgir en un terreno incluso abandonado. Y otras que no. Y otras que no, y no insistas. Pero es que eso da mucha... O sea, si lo pensamos bien, es una metáfora para que tu día a día pienses un poco más, ¿no? Y te ayude un poco a poder sobrevivir, porque me refiero, una persona que es como un rosal, ¿no? No puedes plantarla en un lugar incorrecto. O sea, esa gente que tiene ansiedad, tiene estrés, tiene agobio, es como ese rosal que está mal plantado, en un sitio que no le corresponde, ¿no? Entonces, hay gente que por ciertas circunstancias no le queda otra que estar en ese lugar, puede ser trabajo, puede ser relación, puede ser, ¿no? Dicen lugar. Que si no te adaptas, terapeuta. Pero hay veces que si no te adaptas, aparte de la terapeuta, es que el entorno no es el tuyo. Exactamente. O sea, entonces nos exigimos siempre encajar por narices en todos los lados. Y como no las plantas. Claro, como las plantas. Y no se puede. Claro. Yo aquí no puedo plantar un mango. Un mango no es de aquí. Lo podría plantar si tuviera una protección suficiente a través de otras plantas. Hay sistemas maravillosos con árboles que tienen función geotérmica. Almacenan calor y lo conservan. Pero en este clima, con el frío que hace, un mango muere. Un aguacate necesita una cantidad de agua industrial. Yo no voy a poner aquí un aguacate. Claro, lo intenté en un principio por mis ilusiones de tener por fin cosas mías, pero ¿para qué? Yo aquí tengo plantados árboles que son más resistentes, porque con el tiempo me he dado cuenta que es absurdo forzar las cosas. ¿Vale? Efectivamente, eso es. De hecho, los aguacates son muy curiosos porque es un fruto, ¿no? Una fruta, no es verdura como tal, no es fruta, porque eso es otro tema también, ¿no? Porque los tomates son verduras, no, son frutas porque tienen semillas, ¿no? Bueno, lo importante es comérselos. Claro, eso es. Pero lo curioso del aguacate es que es una verdura, bueno, o sea, una fruta que tiene hueso y tal, eso ya lo sabemos, pero lo más curioso es que es un alimento que te proporciona grasas. ¿Y cómo se alimenta? Saludable. Con agua. ¿No? Es que es lo más interesante. Claro, porque dices, joder, me da grasas saludables, claro, pero coño, se alimenta con agua. O sea, es un alimento que necesita agua, solamente agua, y ya te proporciona grasas saludables. O sea, es maravilloso cómo ese mundo puede hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más alimentos, tú que has investigado un poco, ¿no? Sí. Y frutas o verduras, hortalizas, son así, que te llame la atención esto, ¿no? El dátil, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si los dátiles tienen algo curioso. Los dátiles son maravillosos a nivel de salud, en general. Sí, eso, 100%. En general. No, pero aquí a mí lo que me llama la atención de la comida natural o de la comida que encuentras por aquí cuando caminas... Claro, eso. Es que la mayoría de las pequeñas plantitas que desechamos son como si fueran antecesores de lo que ahora nosotros comemos como lechugas, ¿vale? O como las espinacas. Claro. Casi todos los productos que nosotros, o los ingredientes que nosotros comemos de la huerta de hoy, no son lo que eran en su origen. Los hemos ido transformando y adaptando para adecuarlos al gusto, a la vista, al paladar, etcétera, etcétera, ¿no? Te hemos forzado también ahí la naturaleza, claro. Porque ahora es el drama de los aguacates, porque es un drama, porque de repente por una moda que ha explotado de una forma absurda y demasiado grande, healthy, ¿no? Claro, estamos fastidiando poblaciones enteras que vivían de eso, estamos explotando terrenos que no estaban previstos para ese cultivo, para sacar adelante cosechas que no deberían ocurrir, ¿no? Y eso es, como siempre, el explotar hasta lo último algo que debería darte la vida, que es la tierra, claro, pero al mismo tiempo sin cuidar a la tierra. O sea, yo lo que hago es explotar. Y ahí sí que podemos engancharlo, si te parece bien, al tema de la mujer en este mundo. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vida y de fertilidad, y obviamente cuando hablamos de vida y fertilidad a mí se me ocurre pensar en maternidad, claro, obviamente. Eso es. Y al final nos ocurre lo mismo. Vivimos en un mundo que a nivel mental nos aleja muchísimo de vivir una situación apta a la fertilidad, a tener un hijo, porque los ritmos son... O sea, no aguantamos ni los ritmos sin hijos. Y vamos a meter a un hijo en una vida en la que lo primero que nos va a generar es cómo consigo organizarme para poder cuidarle y quererle como se merece. Es complicado, ¿no? Y aún así, queremos facilidades para quedarnos embarazadas, cuando es inviable en muchas ocasiones simplemente por el estrés que vivimos. Acabamos al final en tratamientos que son forzar el cuerpo de la mujer a nivel biológico sin respetar el ámbito emocional, que es uno de los más importantes para poder dar a luz de forma serena
Pasa y bonita. exactamente lo mismo con la tierra, las plantas. O sea, no vas a forzar una tierra para que tenga un cultivo. Esto es albahaca, ¿vale? Entonces, yo viendo la albahaca, hasta llegar aquí y centrar... Porque yo no soy un campesino, no soy un agricultor, nunca lo he sido, ni pretendo serlo. Sí, sí. Yo lo que quiero crear es un proyecto verde que multiplique el aire bueno, que multiplique la biodiversidad, que esté lleno de bichos, de pájaros. Eso es lo que a mí me interesa. No que tengo un objetivo de quiero conseguir llegar ahí. Lo que quiero es ver la vida que pulsa delante mío. Sí. Vale. Pero ahora lo que te quería decir, esto es una albahaca. Si yo la planto y quiero que crezca, aquí por ejemplo ha sido diezmada por los caracoles, que han sido tremendos. Muy tremendos. sí. No pasa nada porque al final me vengo un poquito de ellos y se los doy de comer a los patos. Por lo que el equilibrio vuelve, ¿no? Pero claro. Esta plantita de albahaca yo puedo plantarla en cualquier sitio. Y me dirán, ponle buen sustrato, que tenga buen drenaje y que crezca la plantita. Vale, pero la mayoría de las cosas que plantamos nos ocupamos de la planta. Lo que estamos alimentando y lo que intentamos hacer crecer fuerte es la planta. Claro. Y entonces le aportamos 1000 nutrientes de fuera, externos, que son para el crecimiento foliar, para que el crecimiento vegetativo, no sé qué tal y cual, luego para estimular la floración, y luego todo para estimular a que esa planta crezca fuerte. O sea, estimular es forzar. A ver, estimular, si lo estimulas desde donde tienes que estimularlo, está bien. Claro, pero si el problema es que no estoy estimulando la mamá. O sea, no le estoy dando cariño a lo que le da de comer a la planta. Claro. El mundo en el que esta planta se desarrolla no son los complementos que yo le he hecho, es la tierra de donde chupa, donde las raíces llegan a chupar el alimento. Vale. Sí, sí. Yo no me puedo seguir ocupando de la planta, porque yo tengo que poder plantar cualquier cosa aquí dentro y que crezca, y para eso necesito ocuparme de la tierra. La madre. La madre tierra, la Pachamama, claro. Que tanto hablamos, tanta paja con lo de la mamá, la Pachamama. La Pachamama significa ama tu tierra, considérala y dale todo lo mejor que puedas para que luego ella, porque la tierra es extremadamente generosa, te devuelva por 1000 lo que tú has dado. Es que este tema se puede mucho conectar con el tema de lo que son los transgénicos hoy día, ¿no? O sea, todo tipo de cultivos llenos de cientos de hortalizas, verduras, frutas, para que sean perfectos. O sea, de hecho, mucha gente esto tampoco lo sabe, pero yo que vengo de una familia que le gustaba mucho el campo, cultivar, mi abuelo hacía un montón de cosas así, yo he visto tomates deformes, tomates grandes, o sea, feos, ¿no? Al final, porque todo eso es feo. O sea, toda la verdura feo, obviamente, como estándar de belleza. Claro, eso es, ¿no? Sí. Todo lo que parece que... O sea, retorcido. Sí, todo lo que parece así feo, retorcido, extraño, es lo más sabroso y lo mejor que te vas a encontrar. ¿Por qué? Porque luego es curioso esto cuando lo sabes, ya claro, cuando pasa ya un tiempo, vas al súper, ¿no? Y ves todos los tomates perfectos, claro, colocaditos y además del mismo tamaño. Es raro, o sea, de hecho es tenebroso, ¿no? Porque... no existen tomates iguales. Claro, no, es imposible. Es como lo que has dicho antes, de que las plantas, igual que los árboles, igual que las personas, se puede fusionar esto, son completamente distintas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, un árbol puede ser un chopo, pero no hay un chopo igual a otro. Pero mira, si aquí tienes olivos... Bueno, olivos. Los olivos no son árboles, son arbustos. Claro, cada uno sale diferente a una cosa. O sea, me refiero, cada uno es distinto. Me refiero que naturalmente sería un arbusto, no un árbol. Lo que pasa es que lo hemos ido modificando poco a poco para que se fuera cómodo. Exacto. ¿Para quién? ¿Para la planta? Sí, no, para el consumidor. Para el ser humano. Claro, eso es. Volvemos a la comparación con el ser humano. Sí, ¿vale? Completamente. Volviendo a la mamá. Exactamente lo mismo. En ginecología, que la madre esté tumbada boca arriba en un parto, es una puñetera locura y una estupidez. Pues sí. Porque a nivel, ¿cómo se dice? Anatómico, natural. A nivel anatómico, sí, el parto no está hecho para colocarse en horizontal. De hecho, le cuesta salir así, ¿no? Estás poniéndole una cuesta arriba a un bebé, claro, y un dolor extremo a la madre y una fuerza mucho mayor que tiene que ejercer la madre para conseguir aguantar esos dolores. Claro. Si tú me lo pones en vertical, es mucho más fácil. La gravedad va a ayudar ese parto, como se ha hecho siempre. Bueno, siempre en el pasado. Esos salvajes que parían así. Sí. Pero tenía toda su lógica. Una madre que quiere parir, lo más fácil es que la parte donde está el bebé vaya hacia abajo, no hacia arriba. ¿La comodidad para quién es? ¿Para la madre? No. En este caso es para los que asisten al parto, el ginecólogo y la matrona. Para que vean fácilmente cómo poder sacarlo o cómo verlo. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Para quién estamos trabajando? Para la madre
la mamá Sí, sí, sí. tierra O o para- para el fruto. Claro, es que... Entonces no puedes trabajar para el bebé diciéndome, no, es que para el bebé es mejor esto. Para el bebé sí es mejor eso, posiblemente, yo creo que no, porque el bebé está vinculado a la madre. Volvemos a lo 100%. mismo, la planta y la tierra tienen un vínculo estrechísimo. O el fruto. Es que es lo mismo. Es el ciclo Es de... que ¿no? siempre lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Espera. No sigas. Separa un momento el podcast para informaros y deciros que este es uno de mis libros favoritos, de los que he publicado, y estaría disponible en Amazon, en la página web de Europa Ediciones, o si os atrevéis mucho y os apetece, me lo podéis pedir por alguna red social y yo os lo dedicaría. Es un libro que trata sobre lo que es el amor, intentar explicar con palabras el amor, y que yo creo que como un regalo para alguien que quieras mucho o simplemente para volver a sentir algunas sensaciones del mundo del amor, del cariño y del sentimiento, creo que es una muy buena opción ella, así que no lo dejéis escapar y continuamos con el podcast. Bueno, esta es la parte 2 de este podcast porque ha habido un cambio de logística y de tiempo, entonces por si acaso nos hemos quedado aquí. Pero bueno, suele pasar esto, o sea que no pasa nada. La naturaleza es así, no se puede controlar. Efectivamente. Queremos sol, no hay sol, no queremos sol, hay sol. Son cosas así, ¿no? Puntito súper importante este, permíteme que lo haga. Sí, Una de las lecciones más grandes que te da el vivir conectado con la naturaleza y buscando crear un proyecto verde es aprender a tener paciencia, muy importante, respetar los tiempos y la resiliencia. claro, Vale. a los cambios, ¿no? A todo. Porque al final lo que tienes que hacer es intentar seguir la corriente de lo que va ocurriendo, sabiendo que puede haber 1000 accidentes que no dependen de ti, que tú puedes hacerlo todo perfecto, pero que hay una borrasca, un granizo, un tal, Te y ya rompe te todo, va a tomar claro. por saco todo. Si le añades elementos como los animales, que son una parte integrante de todo un sistema, Claro. pues también tienes que contar con que puede pasar un perro como los míos y destrozarte una cosecha en una tarde. Puede pasar, ¿no? Duele, al principio duele mucho. Luego te vas adaptando y entiendes que, bueno, que a lo mejor donde ha caído una cosa, el año que viene crecerá más. O por haber quitado una, has encontrado debajo de esa planta rota otra que estaba Claro. surgiendo con más fuerza. O sea, empiezas a pensar como las plantas en vez de como las personas. Claro, poco, porque un poco, ¿no? sí. Hoy día al final... Al final sí dice, Claro. no tengo recursos y tengo que salir para adelante, ¿no? Pues te enseñan mucho a Efectivamente. dónde saco yo recursos para poder hacer cuando algo. no me llega el agua, no me llega el sol, no me llega tal, y sigo sobreviviendo. Soy una Claro. superviviente, ¿no? Soy una planta fuerte. La llaman plantas pioneras. Plantas pioneras, vaya. Pues eso es Perdón así. por desviarme. No, tranquilo, sí es así. O sea, es algo muy, muy importante esto, porque cuando tú ya empiezas a aprender lo que es la paciencia, ¿no? El aguante, ¿no? El cambio de las cosas así, improvistas, al final generas pues un crecimiento personal, ¿no? Aparte, ¿no? Un crecimiento de vida, ¿no? Porque al final, igual que pasa con la sociedad hoy día, la gente va con prisa, va con estrés, con agobio, lo que ya hemos hablado antes. Ya. Pero claro, ¿dónde aprende esa gente o aprendemos a tener esa paciencia, esa tranquilidad? ¿En qué nos basamos? O sea, ¿en cuál es el foco para aprender eso? Pues mira, las plantas sería un buen foco, ¿no? Para aprender sobre ellas. Las plantas son un poco excelente también para la soledad. Claro, ese es el tema, pero... La soledad entendida como soledad constructora. O sea, no la soledad como la consideramos nosotros, Sí, que asociamos casualmente soledad a... ¿Cómo combatir la soledad? sí, ¿No? sí, sí. La soledad está vista en negativo. Sí, completamente. Más aún en un país como España, en la que el aspecto social es vital. ¿no? 100%. Que tenemos que hacer cosas, tenemos que salir Claro, de y copas. no es igual estar solo que sentirse solo. Es Efectivamente, diferente. porque estar solo es que estás con la mejor persona del mundo, supuestamente. Sí. Porque estás contigo mismo. Claro, eso es maravilloso. Entonces, si tú no te llevas bien contigo mismo, es muy complicado que puedas conseguir llevarte bien con los de fuera sin ayudas de algún tipo. Claro. Sociales. Y si que no, pues, llamamos. si no te sabes cuidar tú por dentro, tampoco vas a poder cuidar a lo de fuera. O sea, esto Exactamente. pasa igual pues, con las plantas, ¿no? Si la planta está mal por dentro, por X cosas la has plantado mal, O volviendo a lo de antes, si Bueno, la tierra está jodida, claro, da si igual está que le jodida. eches 1000 fertilizantes y antiplagas. Efectivamente. Al final esa planta está condenada porque las raíces no han encontrado dónde crecer. Claro, pero esto también te puede llevar a pensar una cosa, y es que tú esa planta la has plantado bien y estaba bien, estaba óptima. O sea, como una persona que va naciendo y va creciendo, ¿no? En el mundo, ¿no? Y por ciertas circunstancias que está en un lugar incorrecto, empieza a tener ciertas enfermedades, ciertas patologías, ¿no? Ciertas
historias, ¿no?, que le causan estar mal. Por supuesto. Y por mucho fertilizante, ¿no?, por muchas cosas que tú le eches a esa planta, si la tierra o la persona está en un momento mal, en un lugar mal, y no se le escucha, porque también es importante eso, lo que hemos hablado antes de escuchar a las plantas, ¿no?, un poco intentar entenderlas de alguna forma. O no ha generado un entorno sano. Claro, o no ha generado un entorno sano, entonces ¿Vale? todo eso negativo, esa destrucción, se va metiendo, ¿no?, se va incrustando dentro de la planta o de la persona, ¿no? Pero sobre todo Tiene porque mucha no hay relación. un equilibrio. Claro. No hay un equilibrio. O sea, yo aquí una de las cosas que estoy intentando es constituir un mecanismo de control biológico de las plagas. Suena muy gordo. Explícalo un poco, a ver pero en realidad, ¿de qué se trata? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hay un bicho pernicioso para nuestros cultivos, le añadimos o le echamos o lo bañamos la planta en algún tipo de pesticida Para eliminar ese bicho. ¿Cuál es el problema de este gesto? Que la mayoría de las veces cuando echamos un pesticida es muy raro el pesticida que enfoque hacia un solo bicho. Claro. Lo más normal es que mate muchos bichos también constructivos y positivos para la huerta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con los bichos de la huerta? Los bichos van a comer porque lo necesitan. Comen lo que encuentran porque necesitan sobrevivir. El ciclo. Entonces están lo que consideramos bichos malos y están los bichos buenos. En realidad ni uno es malo ni el otro es bueno, simplemente cada uno hace su trabajo. Convergen entre sí y ya está. Claro. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que si nosotros volvemos a lo que decíamos antes, un cultivo extremadamente controlado, en el que en un terreno hemos alisado, limpiado de todas las hierbas, solamente hemos plantado, por ejemplo, las famosas tomateras, que vuelven locos a todo el mundo, ¿vale? El tomate es una planta que hoy en día tiene 1000 plagas y 1000 enfermedades, porque está muy debilitada como planta. Si volvemos al antiguo tomate, que es el tomate de árbol, esa planta no la mata ni Dios, una vez que ha crecido. Pero en las tomateras son lo que ocupan muchas huertas. ¿Qué ocurre? Que tiene muchas plagas. Claro. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos todo lo del alrededor limpio, solo tierra, cuando lleguen esos bichos que tienen hambre, obviamente van a ir a todos los brotes nuevos de la tomatera y te Y la la van a van a destrozar. destrozar, claro. Si nosotros creamos un entorno en el que plantamos o dejamos crecer plantas que puedan ser objetivo de esos bichitos, el famoso pulgón, por ejemplo, que es muy poca cosa en realidad comparado con la araña roja u otros bichos de este tipo, el pulgón se inserirá en las plantas que han crecido primero, que son las adventicias, las que llamamos malas hierbas, en sus brotes y en sus flores. Cuando será el momento de que la tomatera coja fuerza, esos bichos, uno, estarán ocupados comiéndoselas de fuera. Dos, al haber estado implantados en la huerta desde antes, en las plantas que están alrededor, ya habrán llamado a los otros depredadores que se comen a lo que llamamos plagas. De esa manera, y yo he subido algún vídeo para explicarlo de cerca y viéndolo con imágenes, tú ves un montón de florecitas de alrededor, espontáneas, cubiertas de pulgón, pero es que a la semana siguiente, en vez de echar cosas, yo lo dejo actuar, a ver qué pasa. Sí, tú lo dejas que yo lo observo porque solo. me gusta ver qué coño pasa y ir aprendiendo sobre la marcha. Claro. Pues toda esa zona donde antes estaba lleno de pulgones negros preparados para comerse todo lo que hubiese, ahora está cubierta de cochinillas, de mariquitas, que se están comiendo todos los pulgones, ellas y sus larvas, que son terribles depredadoras. Bicho malo podría ser, pero como es muy cookie, porque tiene los puntitos, pues hace parte de los bichos También que consideramos buenos. Disney hizo eso Disney ha masacrado muchas realidades. Películas, sí, por supuesto. La mariquita, también en esto ha destrozado la realidad. Sí, es muy interesante intentar aplicarlo, porque no es fácil. A mí al final de lo que se trata es llena tu campo de bichos. ¿Cómo? Dejando plantas, dejando flores, dejando todo lo que sale espontáneo para que acudan el ejército de bichos y todos esos creen esa microfauna y esa microflora. Y es exactamente igual que lo que estábamos diciendo antes, está relacionado con tu entorno personal, ¿no? Tu entorno de la vida. O sea, si tienes un entorno destructivo, generas miedos, eso en el ámbito emocional, ¿no? Miedos, ansiedad, depresión, En el ámbito físico, pues contracturas, pues, ¿no? Dolores, cientos de cosas y luego, pues, otros temas que son más allá, ¿no? Pero, claro, si tú tienes un entorno bueno, una tierra buena, ¿no? Unos bichitos buenos, ¿no? Unas plantas... Variedad. Sí, claro, variedad. Y que de verdad te nutra, pues vas a crecer bien. Igual que unos tomates van a crecer bien, ¿no? Entonces es muy curioso esto. Una pregunta que tengo para ti. Dale.
¿Cuál es tu planta favorita o tu cultivo favorito? Eso es difícil, ¿verdad? Muy difícil. ¿Cuál sería la planta que tú recomendarías a esas personas, aparte de la pregunta, que pueden cultivar fácil en su casa? Porque claro, no hace falta tener una tierra de la hostia para cultivar. Es que parece que sí, pero no. Nosotros estamos en la línea media, ¿no? En el suelo. Tenemos arriba el sol, claro, y abajo está la tierra, ¿no? Y como hemos hablado en alguna ocasión, para mí entre el sol, que es energía, que aquí se generan cosas, y la tierra, donde se reacciona, tiene que haber algo. Algo entre medias. No se puede desaprovechar todos esos rayos del sol maravilloso. La fotosíntesis es un elemento maravilloso, es vital, es como lo que tenemos nosotros, la circulación nuestra. Entonces, si hay sol y hay tierra, aquí en medio tiene que haber algo. Tenemos que aprovecharlo para que le dé alegría, ¿no? Entonces, el terreno, por supuesto, maravilloso, un terreno, pues si lo tienes, fantástico. Pero si tienes una maceta en casa, tienes una ventana en la que puedas poner una maceta o te llega la luz desde cierto punto de tu casa y sabes que ahí vas a tener como mínimo 4 horitas de luz, por supuesto, pon algo. Sí. Yo te digo, una de mis favoritas son las espinacas, que me las como sin parar. Se puede, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cómo te vas a comer eso? No, esa espinaca yo tengo 2 macetas. ¿Y dos macetas de este tamaño, de este porte más o menos, en las que planto las primeras filas de espinacas y la siguiente maceta la planto a los 15 días. De esa manera, en cuanto terminan de salir las primeras espinacas, que voy a ir recortando poco a poco, me paso a la segunda donde ya han crecido. Y cuando termino con la segunda, vuelvo a la primera porque ha vuelto a rebrotar. Y puedes tener prácticamente espinacas infinitas. Vale, hacemos un paréntesis sobre esto porque es muy importante hablar de estas cosas. O sea, de comer en tu casa, dices veces. Sí. Tú cultivas unas espinacas y hay muchas personas que les da asco comérselo. Pero luego no les da asco comerse una fruta transgénica del supermercado, que es toda perfecta, brillante, ¿no? Además, porque brilla, que tiene ahí, ¿no? Porque, es verdad. Porque brilla. Está puesta aposta para que... En Los Simpson, cuando alguien brilla, es jodido. Exactamente, entonces hay que tener un poco ese pensamiento de los... Sí. Entonces, ¿qué podrías recomendar a la gente para que no tenga ese miedo a comer una planta sucia? Pues mira, yo te lo puedo decir sobre la práctica. Sí. Yo, una cosa es venir a vivir en el campo y otra cosa es empezar a cosechar del campo. Claro. Pero no cosechar en huerta, sino cosechar de la tierra. Sí. De lo que te encuentras, ¿vale? Yo al principio era muy reacio, porque además todo el mundo es, uy, no, espérate, que eso puede ser venenoso, ay, no, espérate, que eso está sucio, la contaminación, y no sé qué, tal y cual. Es que se genera mucho miedo. Yo aquí llevo ya, son 4 años, es verdad que no todo el mundo posee esta maravilla. Yo de eso, vamos... Pero paseando por un campo, si te metes dentro de los campos, no solo en el camino. Sí, eso es. ¿Vale? Porque claro, en el camino está todo lleno de meadas de perro, de cagadas de perro, de humanos también. Sí. Métete, o sea, salte del camino. Lo mejor es hacer eso, salirse del camino. Salirse del camino estoy hablando muy en general, no solamente a nivel práctico, pero salte de los caminos, empieza a descubrir y empieza a explorar, empieza a mirar, a observar. De hecho, las mejores rutas en zona boscosa, montaña tal, es saliéndote de los senderos que están construidos. Siempre con cuidadito, no vaya a ser que no vaya a ser que te salga un barranco, o que te salga un jabalí o algo, ¿no? Que te salga un jabalí. Pues jabalí es lo que menos me preocupa, como las caídas, pero si nosotros perdiéramos un poquito más de tiempo a mirar con atención todo lo que hay, pues yo empecé así. Pues esta tiene buena pinta. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque las hojas son un poco gorditas o porque tienen un color como muy apetecible y empiezas a buscar información. ¿Qué es? ¿Venenosa o no venenosa? De momento en que yo leo que es comestible, veo la forma en la que se puede comer. Porque hay muchas veces que no se puede comer cruda, tienes que cocinar, etc. Pero la mayoría se pueden comer como si fueran ensalada. Pero claro, buscando información no en Wikipedia. No en TikTok. O en TikTok. No en Instagram. O sea, más allá, ¿no? Buscando información un poquito más profunda, ¿vale? O sea, estamos hablando de hacer un... A ver, es para tu salud. Es como siempre, si te interesa, lo harás. Y obviamente habrá muchos que se dedicarán a mirarlo en TikTok y acabarán... Puede que en urgencias y otros que no, ¿vale? La mayoría de la gente cuando te dices, y te comes eso, saca el móvil y saca una foto, ¿no? Y luego a través del Google Lens, pues es comestible. Yo de momento de Google Lens, no es que no me fíe, pero prefiero hay que buscar más un cosas. Poquito más allá. Claro, eso es. Porque hay veces que hay plantas muy parecidas, pero vamos, en general, lo que más vas a encontrar son plantas que cuando te las pongas en la boca te van a tener un regusto amargo, pero son comestibles. Claro. Entonces hay que hacer una diferencia muy importante entre ¿esto está a mi gusto o esto es comestible? Yo hay muchas veces que no como solamente por gusto, sino porque quiero adaptar mi paladar a probar cosas
que no comería nunca, porque me he acostumbrado demasiado a una lechuguita perfecta, que tiene su punto de dulzor, no demasiado amarga, a un tomate, a un tomate que sabe perfecto, todos iguales, es decir, a nada, ¿vale? Y también ahí entramos en otra parte que es cómo desarrollamos la parte de alimentarnos con lo que nosotros echamos al suelo, ¿no? Intentar mantener una producción controlada. ¿Qué quiere decir? Yo en mi caso no voy a abastecer supermercados, yo lo que voy a hacer es sembrar o plantar cosas para comer yo. Esa plantación, tenerla controlada, significa intentar ser autónomos para crear alimento. Y ser autónomo para crear alimento significa no salirte de tu parcela para comprar fuera lo que necesitas, muy importante esto, sino con el tiempo intentar crear un espacio en el que todo sirva para el año siguiente o para los siguientes meses, todo se vaya regenerando, selecciona las semillas. ¿Por qué? Porque si seleccionan las semillas, la planta tendrá ya preparado en su genoma. Porque las semillas son súper importantes, ¿no? Claro, las semillas son la base. Entonces, si nosotros tenemos unas buenas semillas, tendremos un buen resultado o ayudaremos a que haya un mejor resultado. Yo siempre aconsejo, cuando hablamos de planta, que siempre de plantar 2 o 3 semillitas de lo mismo, luego habrá tiempo de repicar o seleccionar. Pero si nosotros esa planta, por ejemplo las espinacas, ¿cómo funciona? Lo hago todos los años, yo planto las espinacas. ¿Y cómo funciona eso? Una vez que han crecido las espinacas, siempre dejo 3 o 4 que vayan a flor. ¿Por qué? Porque a partir de ahí voy a cosechar no la espinaca, sino las semillas para la siguiente cosecha. ¿Y cómo se cosecha una semilla? O sea, ¿cómo pues una vez que ha salido la flor, lo que queda son las semillitas. Se recolectan, se guardan y al año que viene se vuelven a sembrar. Entonces, de esa manera, tú generas tu propio futuro alimentario, que es la intención que yo estoy intentando conseguir. Es decir, no tener una gran producción, pero sí decidir plantar lo que me salga de las narices sin depender de comprar esa semilla, que además va a ser una semilla transgénica, que va a estar controlada para que me dé una producción espectacular, pero una sola, y a base de insumos externos, ¿vale? Aportes externos. Sí. Porque claro, se dice que nadie se atrevería a comparar la calidad de una semilla que venden las empresas con una semilla que has seleccionado de tu propia cosecha. Pero eso depende mucho de cómo te acerques a ello. ¿Por qué? Porque el mecanismo de producción es el mecanismo de explotación. Completamente. Entonces, es verdad que hay empresas que se dedican a preparar y generar semillas a través de clones, básicamente. Construir, ¿no? Vale. Pero construyen esa semilla para que sea resistente a ciertas cosas y produzca el tomate siempre de la misma manera, con las mismas características. Claro. Para una generación. Eso significa que yo cogeré esa semilla, la plantaré y esa planta será maravillosa, ¿vale? Si consigo sacarla adelante. Pero esa planta supuestamente será maravillosa. Pero para el año que viene ya no me valdrá la misma semilla. Ya no tendrá el mismo resultado. Cosa que con las semillas que seleccione yo de mi propia huerta sí me puedo garantizar. Por lo que tendré una autonomía del sistema. Pero claro, ¿cuál es el problema? No me interesa la megaproducción. Me interesa la calidad de lo que como y me interesa el autoabastecimiento. El no depender de terceros. En la estructura social en la que vivimos nos hemos acostumbrado a que todo depende de terceros, que es un sistema de servicios. La revolución agrícola jodida ha sido eso. Ha sido quitar el agricultor de su tierra y decirle, espérate un momento, si nos encargamos nosotros de todos los materiales, tu producción va a subir muchísimo. Y te vuelvo mi esclavo. Es decir, lo han dejado muy encerrado ahí. Claro, han encerrado un sistema en el que yo dependo de terceros para poder cosechar el mismo tomate que hacía 50 años mi abuelo cosechaba sin depender de nadie. El abono que le ponía era de la vaca que tenían allí, o de los cerdos, o del caballo que tenían dentro de la corrala, y con eso se alimentaba el suelo y se regeneraba solo. Ahora depende de terceros, porque esa gran empresa se dedica a explotar el qué, las necesidades de la gente. Tú decías antes, los tomates fluorescentes o que brillan. Claro, eso es. Por supuesto, yo tendría una plantación de tomates, todos gordos, enormes, rojos y estupendos, pero no son míos. Ya, eso es. Porque dependen de una industria mucho más allá, que es la que mueve todo el sistema, y ahora con la guerra se ha visto, ¿no? El tema de los fertilizantes ha sido un gran drama. ¿Por qué? Porque los agricultores no tienen con qué fertilizar. Y es tremendo que tengamos que llegar a una situación en la que los agricultores, obviamente no hablamos de esto, hablamos de agricultores a gran escala, no esto pequeño, pero es que se empieza desde lo pequeño. Es un tema de concepto, el tener que intentar crear algo y mantenerlo
cuidarlo. Yo pondría en grande la palabra cuidar. Los cuidados siempre están en el último rincón de la escala de prioridades de este mundo, ¿no? Y sin embargo los cuidados son fundamentales para todos, seres humanos y mundo verde. Muchísimo. Pero al final, en vez de cuidados, lo que hacemos son o paliativos o enchufe, ¿no?, de energía extra que no le pertenecen a esa cosa o a esa persona. Sí. Y deberíamos volver un poquito a los cuidados básicos, que empiezan desde dónde. Volvemos al tema de maternidad, ¿no? Eso mismo, sí. La madre que cuida al pequeño. ¿Quién se ocupa de cuidar a la madre? Muy importante eso. O sea, hay que cuidar a la madre. Si la madre no está bien, no va a poder tener un niño no puede cuidar correctamente el bebé. Entonces, como ser humano, da igual hombre o mujer, si estás al lado de una madre que tiene un bebé, deja de ocuparte del bebé, que ya se está ocupando la madre. Ocúpate de las necesidades de la madre. Pues yo no quiero ocuparme solo de los bebés aquí. Mis bebés están todos bien. Pero están bien porque la mamá, que es la tierra, es mi principal objetivo de cuidado. Porque sé que cuidándola a ella, ponga lo que ponga luego en el suelo, va a estar contento. Y es que todo eso se relaciona mucho, ¿no?, con el tema de lo que son las enfermedades hoy día, ¿no? O sea, cuando estás enfermo, ¿qué te dan? Te dan medicamentos, ¿no? Por supuesto. Entonces, las plantas, igual tú, ¿no? O sea, cuando no tienes una planta que la has plantado con una semilla transgénica, ¿no?, la cuidas con fertilizantes, ¿no? Normalmente sí, claro. Es que es una especie de cadena, ¿no? Claro, pero si tú la dejas natural a la planta transgénica, no va a crecer bien. Claro, le va a costar. Esto es lo mismo, o sea, las personas que, no digo todo el mundo, no quiero generalizar tampoco, pero todo el mundo que se centra mucho en el tema químicos, ¿no?, para poder pasar dolores, frustraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay veces que no te queda otra, eso es verdad, pero dentro de lo que se debería, yo creo, lo que se puede, serían lo mejor las cosas más naturales, ¿no?, para tu cuerpo, y no ya lo que comes, sino también lo que piensas, ¿no? Y ese mismo entorno que ya hemos dicho 100 veces, ¿no?, pero es verdad. O sea, está muy relacionado esto. Claro, si tú no te centras solo en el mundo químico, sino un poco más en el mundo natural, los cuidados que tengas tú para tu organismo serán mejores. Entonces vas a crecer mucho más fuerte, vas a crecer mejor, ¿sabes, no? O sea, en realidad es que como es muy un tema súper delicado y sí, muy importante, ¿vale? Pero si siempre nos ocupamos de las cosas cuando aparecen... Claro, es que eso es otro tema importante, sí. Esperamos por eso hablaba tanto de los cuidados. Sí. Porque si tú tienes cuidados de calidad, los cuidados implican atención. Claro. La atención implica que yo estoy atento a lo que está ocurriendo delante mío, lo que me va a permitir intentar prevenir cosas. Y esto es casi más importante a nivel del ser humano que de plantas. Pues sí. Pero claro, si yo como ser humano, por los mismos motivos por los que hemos dicho que no observamos y no tenemos tiempo de tenernos a hacer cosas y tal, a vivirlas. Es el tema, claro, es el tema. Si yo estoy tan alejado de mí o estoy tan imbuido en mi rutina que todo lo que siento o percibo lo dejo a un lado porque ya tendré tiempo de revisar a ver qué coño me pasa. Exacto, por eso hay que parar ese momento a pensar en ti mismo y en ver qué es lo que te pasa. Igual que en la planta, a ver cómo crece, por qué está saliendo esto, qué le pasa, ¿no? Es exactamente lo mismo y cuanto más lo dejes, peor. Efectivamente. Si la planta tiene algo malo y ponte una plaga, como tú dices, lo que sea, X cosa, claro, y tú dices, bueno, ya mañana lo miro, tal, o la riego ya otro día, ¿no? Claro, al final la planta intenta sobrevivir como puede, como tu cuerpo, ¿no? Pero cuando revienta, revienta. A ver, por eso hay que parar ese momento, ¿no? Ahí tenemos que ver, porque por ejemplo el tema de la espera, que tiene que ver con la paciencia, sí que es importante subrayarlo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros intervenimos, por eso decía lo de la observación, porque tenemos que saber con el tiempo cuándo intervenir y cuándo no. Claro. Hay veces que es mejor que las cosas sigan su curso, porque si hay un buen equilibrio, volvemos a lo complejo. No se trata siempre de mirar el individuo o la planta, se trata de mirar el todo. El conjunto. El conjunto. Entonces, yo puede que esté pasando por un bache, ¿vale? Por desgracia, en esta sociedad no puede haber baches. No te lo permiten, no se puede. De la misma forma que el tomate tiene que brillar, tú tienes que brillar todo el rato. Estás mal, pues si estás mal, no lo digas. Primero, no lo digas. 2, que no se vea. Y 3, si estás mal, busca la forma de superarlo, o de pasar página, o de llenarlo con otra cosa. Pero eso es evitar cosas, y evitarlo es peor. No solamente es evitar cosas, sino es el pretender que solo vivamos
en lo bueno. Claro. Y hostia, no, hay cosas malas, hay cosas horrorosas, hay tragedias, hay golpes muy duros en la vida y el duelo es importante. Muy importante. Entonces, de la misma forma en la que habrá plantas maravillosas que por desgracia o por cuestiones climáticas o por la invasión de los perros, las partirán por la mitad y se acabarán muriendo, por supuesto. Claro. Una cosa es detenerte ahí y desesperarte porque ha muerto una planta. Y otra cosa es sacar provecho de esa situación si puedes, ver la parte positiva que pueda tener, ¿vale? Pero al final estás hablando de un ecosistema que funciona en su propio ámbito. En el ser humano no tenemos el tiempo para dedicarle, y es un punto que sí que me gustaría, porque es un poco como el de la soledad. Sí, también. El duelo. Los duelos molestan. Pero son necesarios. ¿Vale? Entonces, si tú estás mal, tienes que salir de ahí. Sal del duelo. No. Yo estoy en el duelo, lo vivo como me sale a mí de las narices y lo siento hasta el fondo. Y una vez que lo haya asimilado, ya saldré de ese duelo. Claro, cuando yo pueda con mis herramientas. No me pidas que salga de juerga ni que me venga a cenar contigo, porque seré una pésima compañía y la alegría de alrededor posiblemente me moleste. Porque lo que haga será enturbiar mis pensamientos que en ese momento están sumergidos en ese duelo. Es que lo que interesa es salir del duelo con evasión del duelo, con ciertas distracciones para evitarlo y así estás bien. Pero no vas a estar bien si tienes un dolor. No, pero cumples. A lo mejor, claro, has cumplido... Cumples a nivel social. Estás en tu sitio y estás haciendo esfuerzos para no joder al piel. Pero lo mejor es sufrir, y eso es así. O sea, al final, si lo pensamos bien... A ver, espérate. No, pero me refiero, en serio. Sufrir es súper importante. Es importante, me refiero. Pero igual que la soledad está mal vista, claro, el sufrir está mal visto. Sí, si sufres estás mal y, mejor no, me alejo, ¿no? Entonces, claro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el sufrimiento te va a enseñar muchas cosas, que la felicidad no, y eso es así. Mira, yo te voy a decir una cosa muy íntima, muy fuerte. Dime. Yo aquí he vivido muchos desastres. Claro, te quería preguntarte eso, que ¿cuál ha sido el mayor desastre que has sentido tú en el ámbito emocional? La escala es muy grande, porque llevo aquí 3 años y medio y ha ocurrido de todo. O sea, una cosa es lo que yo me gusta enseñar por Instagram, que la gente vea lo maravilloso, que son ciertas cosas, porque creo que hay que inundar el mundo de lo bonito. 100%. O sea, tenemos un mundo que a mí, sinceramente, no me causa demasiada jocosidad y alegría, ¿vale? Porque tiene muchas cosas que no tolero y me parecen horrorosas. Pero centro mi atención en lo que me gusta y lo que creo que aporta bienestar y bueno. Entonces, una cosa es que lo que yo intento trasladar, que es esta felicidad y esta pulsión por lo vital, por los colores, por las flores, por las raíces, por todo lo que expulsa vida. O sea, armonía. Sí, armonía. Pero detrás de todo eso está la realidad, que como para el ser humano no es tan pintada de rosa. Y aquí ha habido muchos obstáculos y muchos tropiezos. Hombre, es que es complicado, ¿eh? Y los sigue habiendo, todos los días hay uno, ¿vale? Pero recuerdo específicamente cuando llegué aquí, el primer año, yo me dediqué a intentar salvar lo que había, porque las personas que vivían aquí antes lo tenían todo arrasado, no querían trabajar con el suelo, eran mayores y lo que querían era un sitio cómodo para venir el fin de semana. Entonces me dediqué a cubrir todo de verde, con todo lo que pude, con restos, con hojas, con podas, etcétera, etcétera, de todos los vecinos, y a plantar mis primeras cosas. Pero plantar, como el terreno era nuevo, mucha planta, mucho arbusto, todo lo que podía encontrar, lo que me trajeron los vecinos. Sí. Y tuve la brillante idea de acoger en este terreno, al tener espacio, digo, pues un caballo, ¿por qué no? Es interesante el caballo, mucho fertilizante natural, ¿no? Mucho estiércol. Pero un caballo también porque tú... Un caballo por piedad, porque el caballo estaba jodido, era un caballo mayor que iban a dejar en un terreno y yo, por no verle en el terreno en el que estaba, que daba pena, le salvaste. Decidí acogerle diciendo, tengo sitio, el caballo quiero tenerlo, pero de momento no me quiero comprometer a que sea mío. Lo acojo, como si fuera un animal de acogida. Un buen acto, ¿eh? Me lo trabajé mucho a nivel del recinto para que no fuera por todas partes, etc. El compromiso que tenía con una persona de que me cuidara la finca cuando yo no estuviera, y etcétera, etcétera. Y pasó algo que podía haber sido predecible, pero en mi cabeza de soñador y persona con muchas esperanzas en bueno, no pensé que fuera a pasar una cosa así. Pero es uno de esos casos en los que la gente te deja tirado, sin darte cuenta, sin avisarte. Sí. Y en el periodo en el que yo tenía que haber estado tranquilo descansando, no sabía que estaban descuidando por completo ese caballo, no vinieron a cuidarlo, Lo dejaron el caballo se hartó de ser descuidado
Y cuando volví de vacaciones, esperando encontrarme las cosas como las había dejado, me encontré la parcela totalmente arrasada. Y cuando digo totalmente arrasada es que no quedaba ni una planta de la que yo había puesto. Se comió todo había vuelto un año atrás, porque el caballo salió del recinto con toda la razón del mundo, porque no estaba cuidado, y decidió acampar a sus anchas durante 2 semanas. Claro, en 2 semanas un caballo suelto en esta finca tiene capacidad de hacer lo que quiera. Y yo recuerdo levantar, porque llegué de noche de ese viaje, intuí lo que había pasado. Madre mía, me dediqué a volver a contener al caballo. A la mañana siguiente me levanté y con luz salí al terreno, vi lo que había delante mío, además era agosto, en un periodo en el que o hay cosas o es un desierto, sí. Y lo que tenía delante mío era un desierto, después de un año de haber trabajado en todo lo bonito que era. Ese día yo me caí de rodillas al suelo, eché un llanto de estos desesperados. No me extraña. De dolor, de sensación de ¡buah! Todo lo que he perdido. Me sirvió como nada. Porque fue como el estacazo de decir, vale, ¿has entendido dónde estás? Sí, sí. Vale, este proyecto es muy gordo, o sea que o te centras... O la cagas. O la vas a cagar. Entonces, intenta prevenir. No aprendo rápido, por lo que volví a cometer varios errores parecidos hasta hace poco y los sigo cometiendo. Pero ese tipo de cosas, reconozco, ese día se me quedó muy marcado porque me partió por la mitad. Debe ser muy duro. Pero al mismo tiempo fue como eso, ¿no? Dice, vale, de acuerdo. Pero ha estado 15 días campando a sus anchas, moviendo la tierra con sus zuecos, cagando por todas partes, fertilizando el suelo de manera natural. Tan mal no le vendrá. Ese es el lado positivo. Ese es el lado que tienes que compensar por otro lado. Exactamente. Y tenía razón. Es decir, al año siguiente, después de haber vuelto a cubrir todo, etcétera, aparecieron champiñones por todas partes, setas, plantas que desconocía, que... Claro. Maravilloso. O sea, sufriste, ¿vale? Pero sufrí entendiste. Como una bestia. Claro, y no es la única vez, te he dicho. Han sido varias así, ¿no? Pero... La que más te marcó, ¿no? Pero al final te das cuenta de que, bueno, va, salimos de esta también. Sí. Pero no solamente salimos de esta, sino te va poniendo sobre aviso, ¿no? Sí, lo que decíamos antes de lo bonito de Instagram. Todo el mundo que entra por aquí, ay, mete 2 cabritas enanas, mete un cerdo, mete un... Yo si tuviera tu terreno habría metido ya de todo. Digo, no se puede, ojalá, ya. Pon tú un recinto en condiciones para contener al cerdo, prevé la interacción entre los diferentes animales, porque prevés una cosa para el caballo, pero no prevés que los perros se van a pasar por el forro lo que tú has hecho y van a intentar entrar. Claro. Y van a montar sus juergas ahí. Que en el cerebro todo es fantástico. Al final, o sea, tú todo lo que piensas es fantástico. Puedes pensar que esto es increíble allí con un caballo, ¿no? Con unas... Sobre todo porque tendemos a crearnos la imagen ideal claro, que tenemos. Eso es, sí. No pensamos en lo malo. Mira, siempre digo esto, y es, tú cuando te imaginas una silla, te la imaginas perfecta, ¿verdad? Ese es el problema. Ya. Imagínate perfecta. Porque la silla te la puedes imaginar rota, en trozos, roja, quemada, o sea, 1000 cosas, ¿no? Pero te imaginas perfecta. Si encima lo creas tú, te dirías, va a quedar de la hostia. Claro, una silla genial. Y tu intento es de hacerlo bien. Y todos los días, sí, yo intento hacerlo bien, pero todos los días veo los fallos que ocurren. Pero eso es genial, porque es un aprendizaje, ¿no? Constante. Sobre todo porque, ¿cómo se dice? Es muy difícil que se te suba mucho el ego cuando todos los días tienes una hostia de realidad que te dice, ¿a dónde vas? Claro, entonces te ¿Qué hace estás haciendo? Sí. ¿Por qué te has olvidado de esto? ¿No te das Pero cuenta es que esto ¿vale? está muy fusionado con el mundo actual? Porque suele pasar lo mismo trabajando. Cometes un error y en vez de verlo por el lado positivo, que es normal, estás lleno de estrés, agobio de ansiedad y te culpas. En vez de que sea como un aprendizaje, ¿no? O sea, tú al final sufriste un tiempo, ¿no? Bueno, lo del caballo, y luego aprendiste y dijiste, pues mira, funciona. Pero hay veces que trabajando, o el trabajo, en concreto algunos más que otros, ¿no? Sí. Pues sufres y tú te frustras y te culpas y no aprendes nada más allá que eso. Pero entonces, también porque volvemos a lo de antes, que no, como no hay tiempo para pensar. Claro, no tienes tiempo. Entonces, tienes detrás a uno que te grita porque lo estás haciendo mal, claro. Las llamadas fuera de horario de trabajo porque te has olvidado de no sé qué. Claro. Tú estás constantemente con esta ansiedad. Estás trabajando todo el día. Yo digo la cosa, claro. de los pacientes que yo atiendo aquí o en su casa, es rara la ocasión en la que alguien no me diga o me suelte en algún momento que está hasta las narices, que no puede más con el trabajo, que no aguanta, que le siguen sacando jugo, que le siguen exigiendo horas extras, que le siguen exigiendo más y más y más. En todo hoy día, ese es el problema. En todo. Entonces, claro, no es que tú te exijas. Es que yo detesto una frase que me suelen decir mucho, que es, no puedo dejar al jefe tirado ahora. Buah, eso... Y es tremendo, porque lo oyes decir a muchas personas y con cara de responsabilidad frente a eso.
y no se dan cuenta de que son un número más, Ya está. no se están cuidando porque supuestamente le deben algo a alguien que les está haciendo trabajar para su beneficio. Completamente, sí, sí. Y entregan su bienestar y su vida muchas veces. Y su tiempo. Y su tiempo, que es Lo más fundamental. importante. Bueno, introducimos un tema de la hostia si quieres ahora. Dime. Algo que se podrá hacer en un siguiente podcast porque va por A sí ver, solo. habrá muchos más. Habrá 25 más, seguramente, si me aguantas. Pero acabas de decir, el tiempo. Tenemos un problema muy gordo con eso del tiempo. Porque se supone que el tiempo es algo ficticio, por supuesto, pero Sí. es algo también universal. Es decir, todos tenemos las mismas horas durante el día, Efectivamente. ¿no? Yo tengo unas horas, que son 24 al día, tú tienes tus 24 horas al día, pero ahora resulta de que en algún momento de este mundo tan perfecto, tan bonito que hemos creado, tan bueno con nosotros y tan estimulante para nuestro crecimiento personal, de repente un día decidimos que había una persona que su hora valía 30 Sí. y la hora del de al lado valía 5. Por el tipo de cosas que hacían en la vida. Y entonces a mí se me cruzan los cables y me parece que es algo absolutamente intolerable. Que tú Completamente. tengas que tener un concepto del tiempo que te da valor. Yo trabajo dando mi tiempo para ejercer mi función Claro. o mi profesión, ¿de acuerdo? Pero lo que yo estoy dando es mi tiempo. Entonces me parece inhumano, si lo llevamos todo a ese terreno, que mi tiempo valga más Que el de o otro. menos que el de otra persona. Sobre todo pensando que el tiempo que menos vale es el de las personas que más sostienen el bienestar de los que supuestamente viven mejor. 100%. ¿Vale? Entonces, las horas que tenemos, todas valen lo mismo. Los trabajos pueden ser diferentes, pero si el trabajo son horas de tu vida que tú entregas, yo te entrego una hora, me la tienes que pagar decentemente, Ya. porque es hora de mi vida. No queda otra, ¿no? No queda otra, es lo que hay, ¿no? Pero hay un desequilibrio tan bestial aquí. Yo estoy contigo en eso de lo de las frases que has dicho, una frase, ¿no? De lo doy por el jefe, ¿no? ¿Cómo era lo del jefe? Lo que has dicho de no puedo dejar tirado al jefe, No ¿no? puedo dejarte al jefe, sí. Pues yo también estoy cansado de esas frases de es lo que hay, no queda otra, ¿no? Son dos cosas Claro, es lo que que hay, se, que que queda se otra. dicen mucho. Y si no, pues a pechuga. Claro. Vale, pero... A ver, pero lo del tiempo, mira, el tiempo es otro tema para otro podcast porque es muy extenso, ¿no? Porque desde hace muchos siglos muchos pensadores han pensado lo que es el tiempo, ¿no? Hay una frase, creo que de San Agustín, que dice intentar explicar el tiempo, o sea, sé lo que es y tú también, pero no podemos explicarlo. Algo así era la frase, ¿no? O sea, sabemos lo que es, pero no podemos explicarlo, como el amor, ¿no? Tú sabes lo que es el amor, para ti, ¿no? Pero hay un concepto universal de amor o de tiempo, esas Ya. son cosas curiosas, entonces... claro, dar un valor a unas horas a una persona me parece un poco malo, muy destructivo, pero está montado así, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarse a ese cambio, ¿no? A ese tiempo. Pues, Pero, tenemos que luchar contra eso. claro, no, sí, me refiero, hay que adaptarse al tiempo que tienes para intentar hacer algo para cambiar el tiempo que no tienes, ¿entiendes, no? Es muy, muy interesante esto y muy importante. Y luego, lo del tiempo, claro, cuando tú estás mucho tiempo solo, a mí me ha pasado que yo estoy mucho tiempo solo, solo digo, solo de sin nadie, de nadie, ningún estímulo de nadie, solo yo, ¿no? Perdido por ahí, digamos. Entonces, ahí te das cuenta de lo que tú has dicho, que tú das tu tiempo, ¿no? Para otras cosas, otras personas, tal, y tienes como necesidad de tener tiempo para ti. Pero luego cuando tú lo tienes, no sabes tampoco ni cómo se hace, ni valorarlo, ni entenderlo. Pero lo más interesante de todo esto es que si lo piensas bien, el tiempo, o sea, la persona con la que más vas a estar en tu vida es contigo, ¿no? Tú mismo. Entonces siempre tienes tiempo de estar contigo. Te levantas, aunque estés frustrado, y tienes 10 minutos para estar contigo. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Das tu tiempo. Depende de para quién. Bueno, depende para quién. Hay gente que no sabe cómo funciona esos 10 minutos contigo. Pueden ser 10 minutos estando en silencio en el jardín, ¿no? En el sol. Esos pequeños momentos, que es como una pequeña planta, va creciendo, ¿no? Y es lo que te puede permitir un poco a sobrellevar el resto de cosas, ¿no? Porque si esos 10 minutos que tienes contigo estás pensando en lo que tienes que hacer en el trabajo, estás muerto. ¿Es así o no? El problema gordo es que hay muchas personas que tienen pánico a estar consigo misma. Que tienen pánico a ese Claro, rato pero de, porque de nos han- centrarse, porque en ese momento tienen que sentir lo que tienen dentro,
reflexionar sobre lo que tienen dentro. Es que es difícil, porque no saben cómo se hace. Y asusta muchas veces. Porque si antes decíamos lo de combate la soledad, no hemos sido educados en una cultura en la que el estar contigo mismo sea un valor. No. Se habla mucho, ¿no?, de la autoayuda, de todo lo que te pueda servir para estar bien, pero se ha cultivado muy poco la introspección y el aprender a sobrellevar esa introspección. Emociones, sentimientos... Sin tener que compartirla por narices con alguien, sin tener que discutirla con alguien, hablarla con alguien, sino ser capaz de armar un discurso interior en el que tú te encuentres sereno. Pues mira, yo te voy a decir una cosa íntima, igual, ¿no? Como tú lo del caballo, yo lo de algo del tiempo y las emociones, o sea, yo suelo dar muchos paseos porque me gusta mucho, ¿vale? En solitario, bastante. ¿Por qué? Porque no hay gente. Entonces, estoy solo yo y ya. Me encanta estar así, ¿no? Estar tranquilo contigo, con tu tiempo, con tus pensamientos, con tus cosas. Entonces, dando paseos, muchas veces, sobre todo por el campo, por donde sea, hay gente que dirá que estoy loco, ¿no? Bueno, puede ser. Empiezo a hablar, ¿no? Hablar de todo lo que siento por dentro, hablando tranquilamente, conmigo mismo. Verbalizando tu Sí, pensamiento. sacando lo que tengo, ¿no? Con articulación de palabras, ¿no? Lo saco. Y al final, fíjate, es muy curioso esto, pero el silencio de ese entorno natural, de esos árboles, esas plantas, esos pájaros, te escucha. Es como que tú sientes que te escucha mucho más que ciertas personas. Y es maravilloso. O sea, tú vas andando por ahí. Claro, hay gente que me mira como un loco, claro. Estoy ahí hablando tranquilamente, como ahora, andando por ahí, ¿no? Y dices, ya, este está zumbado. Con lo bonito que es ver a la gente que canta en el coche. Claro, también, por ejemplo. O que se mueve mientras camina y ves que están en su mundo. A mí Claro. esa gente me fascina, me parece maravillosa. Es fantástico, sí, sí. A mí cantar se me da fatal. Entonces, pero hablar me Pero encanta. eso es lo bonito. Claro. Los que cantan en la ducha, no es qué tal cantas, sino cantas en la ducha. Claro, eso Pues es. me sale cantar en la ducha, sí, además reverbera bien. O tararear o lo que sea, Da pero igual. la cosa es, ese es el tema, expresar y sacar cosas, ¿no? Igual que las plantas, intentar que saquen, pero por ellas mismas, los temas, ¿no? O sea, su naturaleza. ¿no? Sí, Claro. una de las cosas maravillosas de las plantas es que no se mueven. Sí, Claro, la enorme diferencia. Tú piensas que nosotros nos agobiamos por la soledad sí, cuando somos capaces de movernos en un entorno de un lado para otro, ir a por lo que nos interesa, etcétera. Una planta, una vez que está ahí, se queda ahí. se queda ahí. Claro. Y está estática. A nivel de movimiento, aparte su movimiento interno, está estática por lo que necesita ella. ¿Qué necesita esa planta sola y parada? Toda esa comunicación que tiene alrededor, silenciosa, pero que está ahí. Claro. Le comunica a las demás cuándo está bien, cuándo está mal, cómo se encuentra, si está deprimida, si está alegre. No hace falta hablar, por eso digo que muchas veces sobreestimamos la inteligencia, porque nosotros lo expresamos a través de las palabras y creo que no hay nada mejor para limpiar tu cerebro que verbalizar, aunque sea contigo mismo, lo que te pasa por dentro. O sea, plasma lo que piensas, échale un ojillo y igual te cambian algunas ideas, Sí. ¿no? Porque Sí. lo has verbalizado, le has dado una forma y a lo mejor dices, pues si esa forma no tiene sustancia. Exactamente. Yo lo trabajo mucho con los miedos esos. Claro. ¿Cuántas veces has escuchado eso? No, pues es que me da miedo, o es que eso me asusta, o tal. Y tú de repente le preguntas a la persona, ¿pero qué te asusta de eso? Específicamente, ponle Claro, un hay que nombre a tu miedo, ¿cómo se definirlo, llama? claro. Y la persona se queda así y al rato dices, en realidad no lo sé. Y cuanto más intentas darle un nombre y expresar qué es ese miedo se va desvaneciendo. Más pequeño es. Claro, porque sin nombre es un miedo enorme, Claro, o es- un temor Es que enorme. por dentro el miedo es un abismo y, por ejemplo, si lo sacas en un papel, lo escribes y dices, Ya cambian las solo, cosas, ¿no? solo 3 palabras o 5 o Ya. 6. Y dices, pues mierda, lo doblas, lo tiras y ya está. Eso es el miedo por dentro es un abismo que nos aplasta y nos consume, porque nos consume, no gasta energía, ¿no? Pensar todo el rato en lo mismo, pero claro, como tú dices, concepto miedo da miedo. ¿No? El concepto de miedo, Claro. pues es un miedo muy grande. Igual que el concepto tiempo es como, wow, tiempo, pero el tiempo está dividido en varias partes, que eso es otro podcast que Otro seguro... más, sí. que tranquilo, vamos O empalmando. amor, otro tema de hablar como una naranja, que vas sacando Bueno, por cierto, gajos y ya. ya que lo citas, para mí esto Bueno, claro, es importante este tema, sí. para mí es amor. Claro, claro, claro. Es decir, después, no soy muy mayor, pero ya soy mayorcito, ¿vale? Tengo mis años. Y he pasado por muchas etapas diferentes, he vivido bien, mal, picos altos, picos bajos. Pero creo que todos tenemos dentro la necesidad de proyectar o canalizar amor. Sí, sí. El amor,
A mayúscula, ¿vale? Que no es el amor ni de pareja, ni de relaciones, es el amor universal. En sentido grande de la palabra. Que yo muchas veces lo asocio con los cuidados. Para mí van como muy, muy juntitos. No puedo evitarlo. El amor y los cuidados van juntos. Todos necesitamos un propósito. Y ojalá ese propósito siempre fuera bueno. Pero hay veces que no tienes claro lo que es bueno o es malo. A lo mejor es bueno para ti, o tú crees que es bueno para ti, en realidad te está haciendo mucho daño. Sí. Pero un propósito sí que es importante. Un propósito en el que focalizar tu intención, tu amor, tu energía vital, ¿no? Y yo, para mí este proyecto verde es eso, es una forma de canalizar a través de algo que sé que pulsa constantemente. Ayuda un poco al mundo, ¿no? Yo siento que me comunico con ese entorno, ¿vale? Me responde ese entorno, como con ese entorno, porque ahora cuando camino por mi terreno tengo la suerte de poder ir comiendo y probando cosas. Eso es maravilloso, en verdad, ¿eh? Pero al final es un propósito. Y todos necesitamos un propósito en la vida. Yo he tenido momentos de construcción de este espacio, lo que me ha pillado de capa muy baja. Claro. Durante estos años no siempre estoy alto, ¿vale? Y he tenido momentos de derrumbe total. Y hace tiempo leí una historia muy maravillosa para mí, de un artista que se retiró para seguir haciendo su arte en un bosque, junto con su marido, un bosque de estos milenarios. Y un día, después de haber vivido ahí en equilibrio con su entorno durante muchos años, al bosque le afectó un hongo muy, muy virulento y se cargó prácticamente día a día el bosque que la rodeaba. Ella se entristeció muchísimo y entró en depresión porque vivía en un equilibrio estupendo con ese entorno. Y al final, con el marido discutiendo sobre cómo salir de ahí, dice, yo no me puedo quitar esta tristeza que tengo porque era como mi segunda familia, este bosque, eran mis amigos, eran mi entorno maravilloso. Y el marido le dijo, espérate un segundo, si tú quieres este bosque, lo que estás haciendo ahora lo puedes compatibilizar con seguir creando bosque. Y le propuso que en vez de asistir a lo que estaba ocurriendo, intentaran regenerar un bosque, a pesar de que a nivel anímico ella no tenía fuerzas para nada. Muy interesante. Y me llamó muchísimo la atención una frase que ella decía en un momento dado, que era, estamos acostumbrados en esta sociedad a estar bien antes de relacionarnos con el otro. Efectivamente. Intentar trabajar el estar en una posición, lo que decíamos antes, no se puede estar mal, siempre hay que estar bien, ¿no? Y parece que para relacionarnos con otro y para relacionarnos con el mundo que nos rodea tenemos que estar bien nosotros, trabajarnos el estar bien para ofrecer una versión óptima de nosotros. Sí, sí. Y ella decía, y sin embargo, yo descubrí una forma de hacer el bien y de seguir en este mundo a pesar de mis lágrimas. Porque se puede seguir plantando aunque estés llorando. Y sabes que estás haciendo algo que es bueno y constructivo. Porque con ese dolor dentro, hay veces que no consigues hacer nada. Sí, sí. Y piensas que todo es malo. Y decía, pues cuando tengas un momento jodido, echa una semilla al suelo. Sabes que ese día, aunque sea una cosa, lo has hecho bien. Claro. Al día siguiente planta dos. Y si tienes una macetita, plántala en tierra. Y al final, pues muchas veces este terreno es eso, ¿no? Es la forma de canalizar todo lo que puede ser malo y transformarlo en algo que sea constructivo. Claro. Pues las lágrimas también riegan, ¿no? Sí, sí. Pues hay veces que llorando se puede regar. Que sirva esto como ayuda diaria, ¿no? Un poco para los días... Es mi terapia, te lo digo. Sí, desde luego. O sea... Los días oscuros seguro que se te pasa mucho más fácil así. Claro, pero esto es otro tema también muy relacionado, que es... Tú ves una planta mal y no te gusta. Ves una planta bien y sí te gusta. Ves una persona que está mal y tienes en rechazo. Muchas veces, ¿no? Hay veces ciertas personas que no quieren estar con gente que está mal... ¿Qué tal estás, David? Porque... Claro, ¿qué tal, no? ¿Cómo vas? ¿Quién le respuesta corta o la larga? La corta de todo el mundo es... Bien, ahí voy. Gracias, ahí voy. Voy tirando. Ahí voy. Claro, pero yo... O la otra que también me gusta mucho es... Jodido, pero ¿para qué quejarse? ¿Para qué quejarse? Si no va a dar igual. Nada, no va a dar igual, ¿no? Esas frases son... Yo creo que son frases como autodestructivas. En realidad son destructivas porque nos imponen. Sí. Todo va bien, todo va bien, todo va bien. A mí me encanta porque... Sí, gracias. Hay gente que yo le pregunto, ¿cómo estás? No es lo mismo qué tal que cómo estás, ¿no? Cómo estás es más profundo, en plan, cómo te sientes tú por dentro, cómo estás. Hay gente, poca gente, porque la mayoría te dice eso, pero pocas que me han dicho mal.
Digo, Es que está mal visto. Claro, está mal visto, pero yo me siento bien cuando alguien me dice eso, estoy mal, o yo digo, joder, pues estoy mal hoy, estoy jodido. Hay que decirlo. La gente no está acostumbrada a que la interacción sea sincera. Claro, O sea, es el hablamos problema. antes de la socialización. Estamos acostumbrados a una socialización que es útil. Exactamente. Tiene una función. Sí, pero... Entonces, si yo paso por la calle, te veo, no soy solamente yo, sino es todo ese movimiento que genera un te toco, te rozo y sigo. Claro, porque Pero te paso por la parte superficial, no me quiero meter detrás, primero porque no tengo tiempo, segundo porque yo estoy más jodido que tú y voy a tener que aguantar tu charla y no estoy para eso. Entonces no me preguntes cómo estoy. Claro, eso es. Y luego está la parte tuya que dices, no le voy a decir que estoy jodido porque no quiero amargarle el día. Eso es peor todavía, eso es peor, eso sí que es... Es que es difícil decir que es peor y que es mejor. Sí, sí. Pero es que es una especie de trampa doble. O sea, yo te pregunto qué tal, pero es que yo normalmente si te pregunto qué tal es que quiero saber cómo estás de verdad. El problema es que nos hemos acostumbrado que la mayoría de las preguntas que nos hacemos no sirven para nada más que para llenar vacío. Claro, pero porque estamos acostumbrados... el problema es que si yo te pregunto con intención... Es que me digas un poco más allá. Es porque quiero sentarme contigo un rato y que me lo cuentes. Claro. No verte sonreír para que me alegres el día. Es que estamos acostumbrados escuchamos para responder a las preguntas, pero no para explicar de verdad cómo estamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay gente que, pues como la planta, tú la ves bien y estás con la planta y dices, joder, qué bien está la planta, me encanta. Pero la que está ahí fea y arrugada, dices, pero si te acercas a esa planta, igual que a la persona que está muy mal, o tú mismo, puede ser cualquiera, yo no digo nada de nadie, ni soy superior ni nada, ¿sabes? O sea, días que estoy mal y viene alguien, ¿qué tal? Pues estoy mal. Y le cuento un poco y esa persona te entiende, te escucha, eso es lo mejor, porque hay una interacción, ¿no? Una comunicación y además aprendes muchísimo, tanto tú como si eres tú el que expresa ese mundo negativo o esa situación que le pasa a la persona que está muy mal. O sea, de hecho, incluso me atrevería a decir que conoces gente maravillosa que está mal. O sea, cuando está mal, aprendes mucho sobre ella y luego descubres que es una persona increíble, ¿o no? Muchísimas veces pasa eso. Cuando hay comunicación sincera, normalmente siempre aprendemos. Claro, entonces con las plantas sería un poco lo mismo, ¿no? Hay que tener una especie de comunicación amorosa entre yo siempre cuando me pregunto, tú y el entorno. El otro día me escribieron varios mensajes cuando publiqué el vídeo de las espinacas, ¿no? Porque decía, sí. ¿cómo las tienes tan guapas? ¿Qué les echas? Y yo dije, pues mira, no le he echado nada. Solo he echado tierra. Lo que pasa es que todas las mañanas es verdad que cuando paso las rozo un poquito con la mano y digo, qué bonitas estáis. Claro. ¿Vale? Y lo digo pensándolo. Sí, sí. Eso es, lo digo pensándolo, que es importante, porque claro, uno dice, la típica chuminada de háblale bonito a las plantas. No, hay que, claro. Yo estoy absolutamente convencido, todos mis árboles están sobados por mí. Claro. Todos y cada uno de ellos. Y no te digo a diario porque hay veces que no me da tiempo, pero intento sobarlos todos los días, al igual que los patos. Y si puedo coger un pato en brazos y estuchármelo un rato, si apetece a él, si no, no. Pero claro. El contacto, conexión, la conexión manual con las cosas, casi siempre pongo manos en la tierra, en lo que yo pongo, porque me gusta la sensación. Sí. Bueno, ahora otro cambio de escenario, ahora ha vuelto a salir el sol y hace un tiempo espectacular, entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas, muchos temas interesantes, gracias por querer salir, invitarme, por estar. Gracias a ti por el tiempo. De nada, y sobre todo pues por tener la pasión de contar todo este mundo que has aprendido, ¿no? Que es maravilloso. Y ya con verlo es espectacular, o sea, imagínate sentirlo, ¿verdad? Tocarlo, romperlo, no sé. Y bueno, ya para finalizar el podcast, ¿qué le comentarías a la gente que igual le sienta bien probar este mundo, empezar de cero, para no agobiarse, por dónde podría empezar? ¿Y qué consejo o qué enseñanza le darías a esa gente que está en un día muy triste para poder salir, ¿no? Y florecer? Muchas cosas ¿no? para una persona sola como yo. A ver, yo más que dar un consejo, más que dar pautas y guías, yo desde siempre intento no tener nunca un maestro. ¿Qué significa eso? Que yo intento aprender un poco de todos. Me da igual de dónde vengas o cuál sea tu recorrido, etcétera. Casi siempre hay gente que te puede aportar pistas o cosas, tanto en bueno como en malo, porque lo malo lo que hará será que aprendas para no cometer ese mismo error, y lo bueno pues siempre te aportará. Y cuando yo empecé a plantearme
vivir un poco de otra forma, lo que tuve que hacer es elegir otra vez cuántos maestros, ¿no? Claro. Y al final fueron muchos maestros, muchos diferentes, cada uno aportando su pequeña cosita, desde una experiencia que tuve en Alicante hace mucho tiempo. Pero al final yo creo que se puede resumir en qué te gusta. ¿Qué te gusta en la vida? Porque yo esto no lo hago porque quiera tener, como te decía antes, una huerta productiva. Sí. No lo hago porque quiero dejar de trabajar y dedicarme al campo. Mi trabajo me encanta. Mi complemento vital me encanta. Esto, claro. Los dos me aportan cosas diferentes. De momento yo creo que el trabajo me gusta demasiado para dejarlo. Pero sí quiero recortar tiempo para mi bienestar, porque en el fondo esto lo que es puro bienestar. Completamente. Es gozo. El otro día estaba paseando con las manos así, rozando las espigas que he dejado crecer, ¿no? Decía, mira, como Gladiator, ¿no? Es un momento así como muy chulo. Al final, si tú te dejas empapar por todas las pequeñas cosas que te rodean, no puedes no salir enriquecido. Claro. Entonces, yo muchas veces cuando me planteo por qué hago esto y por qué estoy aquí, es una cosa tremendamente egoísta. O sea, yo estoy bien porque estoy en medio del verde. Yo estoy a gusto porque estoy rozando y contando las florecitas y viendo los bichos. Ayer me pasé 4 horas mirando un mogollón de mariquitas que habían agredido un montón de pulgones que había, como te comentaba antes. Sí, sí. Pero es que verlas en acción es increíble, mí es ¿no? ni Sí. Netflix ni hostia, o sea, puedes pasarte horas mirando esas maravillas y entender los mecanismos de cómo funcionan. Si eso te gusta, Claro. bien. Si eso no te atrae, no También, sé si es ¿no? el caso, pero bien, Ujú. no todos tenemos que tener las mismas pasiones. Claro, ¿vale? eso es. Lo que sí creo que lo importante es empezar. Darle una O oportunidad. sea, ¿no? darle una oportunidad. Claro. Y sobre todo no pensar que como yo no sé, no voy a poder porque no voy a conseguir. No. Tú quieres hacer una cosa, empieza de pequeño, planta un ajo. Un ajo. Un ajo tal cual. Un ajo tal cual. O sea, En una maceta pequeña. abre una cabeza de ajo, separa todos los gajos y de uno en uno los plantas. Ahora estamos en fechas chungas ya, pero empieza por algo tan sencillo como pensar que si en una maceta planto algo con tierra y humedezco, saldrá una vida. A mí ya solo ese proceso me tiene fascinado. Pues sí. Me conformo con poco quizá, pero ver cómo surge la vida de una semilla, y una semilla, como va desarrollando su cordoncito de raíz y se desarrolla como planta, va sacando las primeras hojitas y acabará siendo una planta. Qué Para maravilla. mí eso es pura magia, Sí. ¿vale? Entonces, para mí eso es lo esencial de estar en el verde. El tener esa posibilidad de almacenar toda esa riqueza, esas experiencias, esas sensaciones y poder hacerlo a diario, que ya Sí. es la leche, ¿no? Entonces, no es una cuestión de dedicarse a ser agricultor, es pensar, esto me hace bien, o esto es una práctica que me Tu enriquece, pasión, ¿no? me Lo hace que, bien, claro, exactamente. lo que te nutre, te inspira, Y te todos llena. en la vida necesitamos entregar amor de una forma... Y muchas veces el amor que te da la tierra es como un amor gratuito, tú das. Claro. Yo en este caso, por ejemplo, muchas veces es dar por dar, me da igual el resultado, pero Porque el todo lo amor que surge- es infinito, claro. y porque cualquier cosa que hagas genera cambios Claro. y ver esos cambios también mola. Entonces, no solamente pensar en la producción, que es una cosa que por desgracia, igual que como ser humano, ¿no? Necesitamos producir y ser activos y sacarle provecho a las cosas y Ujú, sí, rendir al máximo y ¿no? Los superinteligentes tienen que estar en escuelas especiales porque hay que sacarle jugo a ese Explotar cerebro todo, sí. y serán a lo mejor unos desgraciados. Pero no se les ha dado tiempo para estar tranquilos y hacer otras cosas, ¿no? Efectivamente, Pues tener- yo creo que con esto es un poco lo mismo. Tú con la tierra vas haciendo cosas y eso se va moviendo por sí solo. Tú parece que está todo quieto, en realidad está todo en movimiento, están ocurriendo cosas que nosotros no vemos. Efectivamente. Eso ¿No? es Y muy- luego de repente vemos sí. el cambio cuando brota y decimos, ¿de dónde vendrá esto? Y es parte de la magia de la vida. Entonces yo creo que esto es vivir un poco más en contacto directo con lo que nos ha dado la vida. Claro. No, pues ha sido maravilloso el podcast natural, ¿no? Un poco un cambio. Yo, Y- mientras te haya gustado a ti, yo soy Me ha feliz. encantado. por supuesto. Hay que hacer más y vamos a hacer unos cuantos más de otros temas que también están mucho en relación, ¿no?
el tiempo, amor, paciencia, ¿no? Esas son cosas interesantes. Y comida rica, porque también, oye, y comida, claro. Vamos a decirlo también, que se come muy rico, o sea... Claramente. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, obviamente. Claro. Gracias por aguantarme. Dejaré sus redes sociales abajo para que le sigáis o investiguéis lo que hace este hombre cada día, ¿no? Con sus animales, con sus flores, con sus plantas, ¿no? Y quizá os ayude en el día a día pues un poco a ver el mundo de otra forma, ¿no? Que esa es la intención, un poco. Abrir un poco la mente, ¿no? Los ojos y valorar pues las plantas, las flores, todo, ¿no? Un poco más allá. Así que hasta la próxima. Hasta siempre.